¿Qué tal, inspectores e inspectoras de soldadura? Vamos a revisar de manera más a fondo el esquema de certificación de inspectores de compañía, es decir, certificados por el empleador, basado en el documento AWS B5.2. ¿Ok? Bueno, como en todos los documentos normativos, debemos de revisar de inicio el alcance. Tenemos que ver el alcance para conocer de inicio de lo que nos habla este documento, ¿bien? Entonces vamos a ver el alcance de AWS 5.2. Entonces, en el primer párrafo del alcance me dice que este documento o esta especificación, le dan ese título de especificación, establece los requisitos mínimos para que las compañías o el empleador puedan ellos desarrollar su programa interno de capacitación, calificación y certificación de inspectores de soldadura. Es decir, pudiéramos hacer la comparación que este es como el equivalente a la práctica recomendada SNTT-SONOA que ya muchos conocen sobre técnicos en pruebas no destructivas. Entonces, el equivalente a eso es este documento en el área de inspección de soldadura. ¿Sí? Entonces, necesitamos una práctica escrita desarrollada por el empleador o la compañía. Eso es algo importante en el alcance, ¿no? Necesitamos práctica escrita. Ok, viene una sección de documentos de referencia también, que es la parte 2. Referencias, vamos a ver la parte 3, que es importante definir algunos términos. Como por ejemplo, el oficial certificador, tienen esta definición aclarada. Dice, ¿quién es el oficial certificador? Dice, es el empleado de la compañía quien está designado para certificar y revocar los certificados de los inspectores de soldadura, ¿sí? Entonces es una persona designada dentro de una empresa que tiene la autoridad, tendrá la autoridad de certificar a inspectores de soldadura y además de revocar las certificaciones. Es el oficial de certificación, oficial certificador. Bien, nos define también quién es el empleador, que eso es más fácil de entender. La compañía, ya sea persona física o persona moral que nos paga por nuestros servicios como empleados, ellos son los empleadores, ¿no? La calificación, en la calificación no se refiere, esta definición no se refiere a la puntuación que yo obtuve en mis exámenes de conocimientos, se refiere a otra cosa, ¿no? La calificación, yo la complementaría esa palabra con calificación técnica, porque no son puntuaciones de un examen. Vamos a ver lo que es calificación. Dice, es el entrenamiento demostrado, habilidad, conocimientos, ¿sí? Experiencia requerida para el personal para que ellos realicen actividades de una función o un trabajo específico, ¿no? ¿Sí? Dice, no, típicamente se demuestra pasando exámenes de desempeño, ¿sí? Pero no es exclusivamente con la calificación de unos exámenes. Incluye también habilidades demostradas, conocimientos, experiencia también, ¿sí? Todo eso es la calificación, es la combinación de todo esto. Eso es calificación. Combinar la experiencia que tienes, los conocimientos, las habilidades. Esa es calificación. Sobre el entrenamiento o la capacitación, aquí a ellos le llaman entrenamiento. Dice, es un programa organizado y desarrollado para impartir conocimientos y habilidades, necesidades para la calificación. Y listo, lo deja abierto, no dice si debe ser presencial, si debe ser a distancia, lo deja abierto. Más adelante vemos la sección exclusiva de entrenamiento. Y finalmente la práctica escrita, ¿no? Por obvias razones también nos debe definir lo que es una práctica escrita. Esto no es otra cosa más que un documento que especifica todos los requisitos para que podamos certificar a los inspectores de manera interna. Y como los programas de capacitación, como los exámenes que les vamos a aplicar al momento de certificarlos, los registros que debemos mantener y documentar,
quién es oficial, el oficial certificador, sí, entre otras cosas, es una práctica estricta, es nuestro procedimiento interno. Vámonos con la sección 4, que es niveles de calificación. Sí, niveles de calificación, en esta especificación contemplan 2 niveles, el inspector de soldadura especialista y el inspector de soldadura asistente. Tenemos 2 niveles. ¿Qué los hace diferentes? Además de la experiencia que veremos enseguida. ¿Qué los hace diferentes? Pues su alcance, ¿no? El inspector asistente, todas las actividades que se le permiten hacer, al final me dice que debe ser supervisado por un inspector de soldadura especialista, ¿no? Especialista, es decir, como su certificación o su calificación lo dice, este asiste al inspector especialista, ¿sí? Pues de ahí viene el término inspector de soldadura asistente, porque apoya, asiste al especialista. Y entonces, esta es una persona con menor experiencia que va a apoyar al inspector especialista, que normalmente sería el encargado de las operaciones de inspección de soldadura, ¿no? Entonces tenemos 2 niveles, ahorita vemos requisitos para cada uno. Ahora sobre las funciones, aunque de manera general sabemos lo que pudiera realizar un inspector de soldadura especialista certificado dentro de una compañía, las funciones específicas deben ser establecidas por el empleador. Finalmente, él decide qué funciones le va a otorgar a estos inspectores, ¿sí? Entonces, no te limita. Tú, de acuerdo a la necesidad de la compañía, le pudiéramos dar las funciones de liberar soldaduras con inspección visual, pudiera ser supervisar las operaciones de aplicación de soldadura, pudiera ser desarrollar WPS, pudiera ser revisar solamente esos WPS, etcétera. O sea, hay muchas funciones que un inspector puede hacer, pero finalmente para esta especificación, pues la compañía es la que determina las actividades que le van a permitir hacer. Entonces está en función de la necesidad de la compañía, las funciones. Ahora, educación y experiencia. Vamos a ver primero educación y experiencia para el inspector de soldadura especialista, ¿sí? Entonces, en la sección del inspector de soldadura especialista, me da 2 opciones. La primera opción dice, el candidato debe tener aprobado o debe estar graduado de una escuela de nivel medio superior o equivalente, ¿no? Sí, entonces necesitamos nivel medio superior para el caso de nuestro país y hacia arriba, ¿no? Sería la preparatoria aquí, el nivel medio superior. Entonces, cumpliendo con ese requisito de nivel medio superior, que eso sería la educación a nivel educativo, entonces ahora la experiencia que me piden con ese nivel educativo dice no debe ser menor a 5 años de experiencia, ¿sí? Entonces sería nivel medio superior, preparatoria, más 5 años de experiencia como mínimo. Eso sería para el inspector especialista. Ahora me da una opción más, una alternativa más, ¿sí? Dice, como alternativa a los requerimientos que se mencionan arriba, el empleador puede sustituir el número de años iguales, ¿sí? Número de años iguales posteriores al nivel medio superior requeridos para la experiencia. Y tú puedes compensar años de experiencia con nivel educativo posterior al medio superior. Es decir, vamos a poner un ejemplo claro para el caso de nuestro país. Si yo tuviera una ingeniería terminada y esta ingeniería me avala 4 años de estudios posteriores a la preparatoria, entonces yo puedo sustituir la experiencia con esos 4 años de estudios posteriores. Es decir, tengo mi ingeniería de 4 años, entonces, ¿cuánto me pedirían de experiencia como mínimo? Sería 1 año, ¿no? 1 año, porque la experiencia inicial que te pide son 5, pero estoy sustituyendo 4 años,
con 4 años de estudios después del nivel medio superior. Entonces, para el inspector de soldadura especialista, tengo estas dos opciones. O tiene la preparatoria con 5 años de experiencia o tiene un nivel superior con 1 año de experiencia, ¿sí? Esas dos opciones yo tengo para un inspector de soldadura especialista. Ahora, para el inspector de soldadura asistente, la experiencia es menor, ¿sí? Vamos a ver primero el nivel educativo para el asistente. Pues igual entramos en lo mismo. Como mínimo me piden un nivel medio superior, que sería la preparatoria, ¿sí? O equivalente. Pero la experiencia que me piden para el asistente solamente es de 6 meses, como mínimo. 6 meses. Entonces, nivel medio superior, preparatoria con 6 meses de experiencia. Entonces, eso hace la gran diferencia de esos dos niveles. ¿Sí? La experiencia que te piden para el asistente es muy poquita, 6 meses, incluso teniendo preparatoria, ¿no? ¿Sí? Entonces, esas son las combinaciones que existen para educación y entrenamiento en ambas categorías de inspectores. ¿Sí? Pasamos a la sección 7, que es la práctica escrita. Bueno, aquí en la práctica escrita me aclara que es una obligación del empleador, de hecho lo marca como obligación, una obligación del empleador establecer una práctica escrita que detalle, eso es importante, que detalle las funciones para los inspectores de soldadura, ¿sí? Entonces, en este documento interno yo debo detallar las funciones de mis inspectores, ¿sí? Debo describir más puntualmente qué necesito yo como nivel educativo, como experiencia, las horas de entrenamiento, etcétera, 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 ¿sí? Ahí debo de mencionar también a quién voy a asignar como el oficial certificador. Entonces, todas las reglas, todas las recomendaciones que aquí me dan, yo las debo de plasmar en mi práctica escrita y volverlas obligatorias dentro de la compañía. Entonces, necesito un procedimiento interno llamado práctica escrita. Requisitos físicos, se mencionan, además de la agudeza visual, se menciona buena condición física, ¿sí? Dice, el candidato debe tener buena condición física para realizar actividades requeridas por el empleador. Y entonces vamos a estar pidiendo gente fitness que vaya al gimnasio todos los días, pero sí una buena condición para las funciones que nos van a dar en la compañía donde trabajamos. Entonces, la frase típica que tenemos aquí como ejemplo es que el inspector debe de llegar a los lugares donde llegó el soldador, ¿sí? Si el soldador llegó a cierta altura o a cierta profundidad, ¿por qué el inspector no podría llegar, verdad? Entonces el inspector debe tener buena condición física para llegar a esas áreas donde hay soldadura. No importa que sean alturas, en espacios confinados, que sea debajo del agua, que sea suspendido con cuerdas, etcétera. Entonces el inspector debe llegar hasta donde está la soldadura. Sí, el examen de la vista habla de la agudeza visual cercana. Entonces, siendo agudeza visual cercana, nos pide el examen ya conocido como Jagger con el número de letra 2, es decir, la letra Jagger 2, a una distancia de 12 pulgadas, o si existe un examen equivalente, también lo aceptan. También lo aceptan. Esto puede ser con o sin corrección, ¿sí? Se puede hacer el examen con lentes correctivos, y es que ya sabemos que los necesitamos. Se hace el examen con lentes correctivos, ¿sí? Entonces, la Jagger 2 para agudeza visual cercana. Como complemento tenemos discriminación de colores también, ¿sí? Viene una nota al final de esta sección de requisitos físicos donde me aclara que es obligatorio y es esencial cumplir con la agudeza visual cercana. Pero percepción de colores no es tan obligatorio, no es esencial según esta especificación. Es decir, si algún inspector tuviera problemas para pasar ese examen de percepción de colores, la empresa puede decidir aceptarlo como una persona calificada, aunque tenga esa deficiencia de discriminación de colores. Eso viene en la nota de la sección 8. Sobre el entrenamiento, vamos con el entrenamiento, la capacitación.
¿sí? Entonces dice, los candidatos que sean considerados para la calificación y posteriormente certificación deben recibir suficiente entrenamiento. ¿Para qué? Para que estén familiarizados con los principios de inspección de soldadura, aplicable a las prácticas y productos que se van a inspeccionar. Es decir, el entrenamiento debe ser adaptable a cada empleador, a cada industria, por eso lo deja abierto. Si la empresa donde laboramos trabaja, por ejemplo, con normatividad de alguna industria muy particular, ¿sí? Entonces yo debo de trabajar con esas normas, con esos conocimientos, con esos procesos, ¿sí? Si yo utilizo soldadura totalmente robotizada en una industria ferroviaria, por ejemplo, entonces la capacitación se debe adaptar a esa necesidad ferroviaria con procesos automatizados, robotizados, ¿no? Si yo trabajara con industrias únicamente del aluminio, por ejemplo, tendría que trabajar con normas que se dediquen a reglamentar soldadura de aluminio, ¿sí? Por ejemplo, la industria automotriz. Si yo fuera un inspector de la industria automotriz, mi capacitación debiera enfocarse hacia esa industria. Entonces, el entrenamiento es adaptable, ¿sí? Es adaptable y de hecho dice, debe incluir especificaciones, estándares y requerimientos contractuales aplicables a las inspecciones que se estarán realizando, ¿sí? Entonces, es adaptable a la necesidad del empleador. No me dice exactamente cuántas horas necesito, porque repito, es adaptable. Es responsabilidad entonces del empleador determinar qué tan amplia va a ser la capacitación y además las horas mínimas para ese entrenamiento, ¿no? Incluso la modalidad tampoco se menciona, ¿no? Te dice si es forzosamente presencial, si es autoestudio, si es en línea con un instructor virtual, no dice nada sobre eso, lo deja abierto a consideración del empleador. Y bueno, ¿qué es lo más común? Al no estar aclarado aquí, lo más común para inspección de soldadura son los entrenamientos de 40 horas. Eso es lo más común, pero repito, eso es adaptable a la necesidad y tampoco me dice cuántos exámenes debo aplicarles al finalizar el curso. Lo deja abierto, ¿no? Vienen examinaciones, que es la siguiente sección, pero ya cuando lo vamos a certificar, ¿sí? Y vámonos a esas secciones. Sección 10, requisitos para los exámenes o la examinación. Dice, el empleador debe realizar o conducir exámenes iniciales para los nuevos candidatos y actualizaciones periódicas también para inspectores calificados previamente, ¿sí? Eso es importante porque en otras secciones del código no aclara cuánto es la validez del certificado de un inspector de soldadura especialista y asistente. Aquí menciona algo, ¿no? Dice actualizaciones periódicas, pero no te dice si tu certificado dura 5, 6, 3, 8 años, no lo dice. Es consideración del empleador también. ¿Sí? Vamos a ver cuántos exámenes debemos aplicar al momento de evaluar a un inspector para la certificación por empleador. ¿Sí? En el caso de inspector de soldadura especialista, ¿sí? Me dice entonces que yo debo de aplicar 3 exámenes, como viene definido aquí abajo, y yo debo de establecer la calificación mínima, ¿sí? Yo como empleador debo determinar cuál es la calificación mínima en cualquiera de esos 3 exámenes. Pero aquí me están diciendo algo, ¿no? 70%, eso es lo mínimo. Es decir, yo puedo decidir que a mis inspectores internos la calificación mínima sea 72%, pudiera ser, y estoy cumpliendo. Pudiera yo poner 80% como mínimo y estoy cumpliendo con el 70% que aquí me pide, ¿no? Pero lo más bajo, lo mínimo dice que es 70. Vamos a ver qué exámenes me piden para el inspector especialista. Dice, debe consistir de un examen a libro abierto en las normas y contratos aplicables al empleador. ¿Sí? Entonces, si estamos trabajando en proyectos por ejemplo, de construcción de estructuras de acero al carbono,
En nuestro país, pues es lo más común usar el AWS de 1.1, ¿no? Entonces se debería de hacer un examen específico con esta normatividad aplicable a inspectores de soldadura, ¿no? Si yo trabajo en una empresa que fabrica recipientes a presión, pues debiera yo hacer un examen específico con normas aplicables a eso, como ASME sección 8, ¿no? ¿Sí? ASME sección 9 pudiera ser también. Entonces, un examen específico a libro abierto o a norma abierta. Después, un examen a libro cerrado de fundamentos de soldadura, incluyendo seguridad, ¿sí? Entonces, otro examen a libro cerrado teórico que le llamamos fundamentos de soldadura. Y finalmente dice, debe haber aplicaciones prácticas para inspección de soldadura, ¿sí? Entonces, 3 exámenes. Para el inspector asistente, pues es similar la metodología. Tengo 3 exámenes. El de libro abierto con la normatividad, el de libro cerrado con fundamentos y el práctico, ¿no? ¿Sí? Y el práctico. Entonces es similar, la calificación también es similar, 70. ¿Qué los hace diferentes a estos dos en esta edición? Recuerden que la experiencia es lo que hace diferente el estar en una categoría o en otra. ¿Sí? Vamos con las últimas 2 secciones que les quiero compartir. Dice agencias terceras o de tercera parte, ¿no? Dice opción del empleador, si la empresa lo decide, se puede contratar a una agencia externa para que me brinde esos servicios o que me apoye en el entrenamiento, la calificación, los servicios de examinación para certificación, etcétera, ¿no? Me permite subcontratar a una agencia externa que me dé este servicio. Pero, dice, el empleador es responsable de asegurar ese entrenamiento, esa calificación, esos exámenes. Y entonces, aunque yo contrate a un externo a mi compañía, yo soy responsable como empleador de asegurar estos servicios. Sigo siendo el responsable. Finalmente, la certificación, ¿sí? Dice, es responsabilidad del empleador certificar, ¿sí? Certificar que los inspectores cumplen con su práctica escrita de este empleador. Entonces, el empleador es el responsable. ¿Sí? Entonces, otra cosa, los registros de certificación, los temas que voy a dar en los entrenamientos, todo eso debe estar plasmado en la práctica escrita del empleador, práctica escrita de los empleadores, ¿sí? Estos registros me dice que yo los debo de mantener durante el tiempo en que los inspectores están certificados y además 3 años adicionales después de terminar esa relación laboral, ¿no? Y me da una información mínima que debe tener este registro, ¿no? Como el nombre del individuo certificado. Debe haber algunas cartas que definan que se cumplió con experiencia y el entrenamiento. ¿Sí? Debe haber evidencias de certificados y educación o nivel educativo, exámenes de la vista, registros de las pruebas que hacemos, etc. La firma del oficial certificador, fechas de certificación, etc. Entonces, si se dan cuenta, no me dice muy claro cuánto es la validez del certificado. Pero, repito, eso depende del empleador, lo dejan abierto al empleador. Lo más común son 3 años, pero es abierto. Pero 3 años es lo que estamos acostumbrados a reevaluar a estos inspectores de soldadura. Esa es la parte de certificación y las responsabilidades que tiene la compañía, ¿sí? Entonces, estas son las secciones aplicables para esta especificación AWSB 5.2 y aclarando que es una certificación otorgada por la compañía. En esta nueva edición incluso cambiaron el título de la especificación para que quedara más claro el objetivo de este documento, ¿no? ¿Sí? Entonces, a la mitad de esto tenemos certificaciones por compañía de inspectores especialistas e inspectores asistentes, ¿sí? Entonces, certificaciones internas. Y listo, nos vemos en el siguiente video. Back to it, you ain't shown me no love, so I turn my back to you, yeah, yeah. I can't get no racks to you.
I don't really care, cause I'm done. All the real love is not fun. There's no emotion on my face, cause I'm numb. You see me everywhere you look, no you can't hide or run. Yeah, I wish, yeah, everything I said, messing with your head.